Nunca reveló a nadie dónde había permanecido por más de 20 años, ni lo que había hecho. Tampoco pusieron jamás que había regresado a España después de tanto tiempo de haber desaparecido. Sus experiencias en el Nuevo Mundo quedarían ocultas por el velo del tiempo y así permanecerían muchos siglos después. Rafael se sentía realmente frustrado al no hallar datos cerca de la historia de su antepasado que le ayudarían a esclarecer el texto. No dejaba de preguntarse qué es lo que había acontecido en esta lejana época. Más de 20 años perdido en la jungla compartiendo su vida con los aldeanos para después regresar a su patria. No podía imaginarse una vida así. ¿Por qué solamente había dejado un mensaje y no un diario completo relatando su experiencia? No le cabía la menor duda. El respeto que su antepasado sentía por la cultura indígena era más fuerte que su fe. Después de todo, había abandonado su religión y su mundo a favor de esas creencias. Pero lo que no entendía es que puede llevar a un hombre a dar un paso así. Rafael había leído crónicas de exploradores en las cuales se aseguraban que los indios les habían revelado que las pirámides habían sido construidas por seres humanos provenientes del mar, cuyo poder era tan grande que eran considerados dioses por los aldeanos. La curiosidad de Rafael crecía respecto a los misterios de esa civilización perdida. ¿Quiénes habían construido esas pirámides? ¿Y por qué se les consideraba dioses? Los españoles habían construido grandes templos en la Nueva España y jamás fueron considerados dioses por los indios. El término dios representaba algo más que la habilidad de construir templos. Los españoles habían sido grandes ingenieros, de eso no hay duda. Pero los indios solo habían llamado dioses a los constructores de las pirámides. ¿Qué despliegue de poder o fuerza habían mostrado para ganarse ese título? Rafael no podía dejar de pensar en todo ese asunto. Volvió a su departamento lleno de frustración por no haber encontrado lo que estaba buscando y revisó una vez más los dibujos del Códice Maya. El curador Ponce había dicho que casi todos los códices se referían a fechas y sucesos astronómicos, o sea que los constructores que las pirámides conocían a la perfección los movimientos de los planetas y la importancia de esto era tal que su legado para las generaciones futuras se refería exclusivamente a la mecánica de esos movimientos celestes. Todos los sucesos estaban fechados con unidades de tiempo, usando como referencia los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Rafael tomó una de las libretas que guardaba en su escritorio y comenzó a hacer anotaciones. Si cada uno de los 5 soles había durado 5.125 años, entonces la suma total de estas edades representaba 25.625 años. Esta cifra, según había consultado, correspondía exactamente a la duración del fenómeno astronómico conocido como precesión de los equinoccios, que es un movimiento cíclico, circular, que ejecuta el eje de rotación de la Tierra y que hace que su inclinación en relación con el Sol varíe durante este largo ciclo. Pero, ¿cómo habían conseguido los mayas calcular esa cifra? Se necesitaban asombrosos cálculos matemáticos para lograrlo. Tanto así que nuestra civilización apenas lo ha logrado comprender a finales del siglo XX. Al parecer, el sexto sol se refería a una nueva era para nuestro planeta que empezaría al completarse el gran ciclo de 5 soles.
Entre más estudiaban los datos, más preguntas surgían para Rafael. Sabía que las matemáticas no mienten. Como ingeniero y arquitecto, comprendía que estos constructores no habían sido gente común. Quienes quiera que hayan sido y de donde sea que hayan surgido, poseían un conocimiento de los rastros comparables al que poseemos en la actualidad, o quizá mayor. Las versiones que había escuchado sobre los indios de las Américas y sus sangrientos imperios no concordaban con los cálculos científicos que había dejado plasmados en las pirámides y sus códices. La idea de las pirámides fueron construidas como meras tumbas para sus reyes carecía por completo de lógica. Como una cultura tan avanzada científicamente, capaz de hacer cálculos astronómicos de esa magnitud, iba a dedicar su tiempo a construir simples tumbas. Lo mismo sucedía con las pirámides de Egipto. Rafael las había visitado muchas veces y siempre lo habían intrigado. ¿Qué función había tenido esas grandiosas construcciones durante su civilización? ¿Y por qué razón habían sido construidas? Empezó a darse cuenta de que el conocimiento que poseían los arqueólogos no parecía justificar la existencia de tan magníficas obras de ingeniería. Sabía que tenía que existir una respuesta a todo este enigma y lo iba a averiguar. Miró hacia la hora del reloj. Eran las 11 de la noche. El tiempo había volado. Ni siquiera había alcanzado a cenar. Cerró su libreta y abandonó el estudio. Mañana será un día muy ajetreado. Tenía un viaje que planear. Capítulo 11. Sarah Hedges entró sin avisar a la oficina del Tom Render. Tom, la videoconferencia está lista. La estación de investigación de la Antártida y el Pentágono están en línea. Estamos listos para empezar en 2 minutos. Tiempo suficiente para llegar a la sala, dijo Tom, al levantarse de su escritorio. Sarah lo siguió por el corredor y al cabo de 1 minuto habían entrado. Tom, el video está en línea, advirtió Sarah. Sí, adelante. Está el general Thompson, comandante jefe del Estado Mayor Conjunto de nuestro país. Y en la otra pantalla está el doctor Resnick, director de la Estación Científica de la Antártida. Todos los involucrados en la conferencia se saludaron y luego Tom Render tomó la palabra. General, espero que haya tenido tiempo de revisar a fondo el reporte que enviamos con los últimos análisis sobre la fluctuación del polo magnético y su efecto sobre el eje de rotación del planeta. Así es, director Render. Nuestros científicos han analizado cada una de las mediciones de los últimos 6 meses. La conclusión que tenemos es que el polo se comporta tan erráticamente como se ha comportado por décadas. Me parece alarmista pensar que puede existir un desplazamiento del eje basado únicamente en esta evidencia. Según nuestros cálculos, el polo sigue desplazándose en la misma dirección desde hace más de 100 años. En la próxima década seguramente estará alejándose más del territorio canadiense para empezar a internarse en la Siberia antártica. Hay evidencia de que el desplazamiento se ha acelerado 400% de las últimas 2 décadas. General, esto puede indicar que el polo se prepara para efectuar un desplazamiento mayor, argumentó Render. Por otro lado, tenemos indicios de que el campo magnético de la Tierra está perdiendo intensidad a un nivel que nunca antes habíamos detectado. Un desplazamiento mayor del polo son meras especulaciones, director Render.
Nuestras decisiones se basan en datos concluyentes. ¿Qué espera que hagamos con esos datos? ¿Sembrar el pánico en la población? Respondió con firmeza el general Thompson. No, de ninguna manera, general. El propósito del informe es idear un plan de contingencia y tomar medidas preventivas en el caso de que este fenómeno pudiera presentarse en los próximos años. Me gustaría escuchar la opinión del doctor Resnick. Las mediciones del desplazamiento del polo y del habilitamiento del campo magnético son la realidad que no podemos ignorar, dijo Resnick. Sabemos también que la pérdida de masa continental debido al acelerado deshielo que está sufriendo el continente antártico ya desde los años 50. Se ha sospechando que este fenómeno podría suceder si las condiciones del clima cambiaran para calentar el planeta. Desde este momento, varios científicos han postulado la hipótesis de que un desplazamiento errático del polo magnético y un realineamiento del eje de rotación serían las consecuencias de un enorme deshielo de los casquetes polares. No solo es preocupante la cantidad de agua dulce que se vertería al mar, sino el desbalance de peso sobre el eje de rotación debido a la pérdida de masa continental. Esta hipótesis fue avalada por él mismo, Albert Einstein, y por otros científicos de su talla. Tenemos que considerarlo una posibilidad real. El doctor Resnick hizo una pausa y luego continuó hablando. No podemos calcular si vamos a tener un desplazamiento mayor del polo norte magnético, pero lo que sí podemos afirmar es que debido a la pérdida de masa continental se está creando un desbalance de peso que puede ocasionar que el eje de rotación terrestre empiece a temblar, en especial por las enormes fuerzas gravitacionales a que está sometido el planeta mientras gira. Antes de que eso suceda, es muy lógico esperar un reacomodamiento de las placas continentales dada la enorme presión ejercida por estas fuerzas. En mi opinión, el mayor peligro que enfrentamos es que haya múltiples sismos alrededor de todo el planeta, como pueden sobrepasar los 9 grados de intensidad en la escala de Richter. El general Thompson hizo una pausa antes de contestar. Esa sí que es una predicción alarmante, doctor Resnick. ¿De qué consecuencias estamos hablando en términos materiales? En términos de daños materiales, si el epicentro del temblor se produce en tierra firme, podemos esperar que todos aquellos edificios cuya tecnología no cuenten con protección para movimientos sísmicos quedan severamente dañados o se derrumben. Lo mismo para las autopistas y puentes elevados. También es posible la súbita apertura de grandes grietas donde el subsuelo colapse debido al choque de las placas. Si el epicentro se produce en el fondo del mar, el temblor producirá olas de hasta 20 a 30 metros de altura, que barrerían las costas a una distancia de casi 2.000 kilómetros. ¿Están debidamente fundamentadas estas predicciones, doctor Resnick?, preguntó el general. Así es, general. Lo podemos demostrar en simulador. Pero eso solamente significa el comienzo. Si el movimiento de rotación del planeta se ve afectado con una fuerza desequilibrante, forzará al eje terrestre a desplazarse de su centro de equilibrio actual y buscar otra posición. Un desplazamiento abrupto del eje terrestre haría que trillones de toneladas de agua de los océanos se desplazaran violentamente lejos del ecuador en dirección a los polos. Las consecuencias de un suceso de este tipo serían catastróficas para la humanidad. Se produciría una extinción en masa de los lugares del planeta más cercanos a los mares.
¿Y qué es lo que sugiere que hagamos?, preguntó el general Thompson. Es necesario que intensifiquemos las fuerzas para frenar el calentamiento global, respondió el doctor Resnick. La excesiva emisión de gases de invernadero nos lleva directo a ese escenario. Eso podemos demostrarlo con nuestros estudios. Por alguna razón que desconocemos, el índice del calentamiento global se ha disparado los últimos años. Es necesario que la humanidad deje de depender del petróleo, del gas y del carbón mineral como fuentes de energía. Es tiempo de que se implemente el uso de energías renovables antes de que sea demasiado tarde. Eso es una locura, contestó enfático el general Thompson. Un cambio de esa magnitud representaría el colapso de nuestra civilización y de nuestra economía. El petróleo y la electricidad son la piedra angular de nuestra sociedad. Le voy a dar un ejemplo claro. ¿Cómo piensa regresar de la Antártida? Solo puede hacerlo por medio de un avión o un barco. Ambas naves son propulsadas por petróleo, doctor. ¿Puede imaginar dejar todos los barcos y aviones en tierra de la noche a la mañana? ¿Qué locura es esa? Toda nuestra maquinaria militar se mueve con derivados del petróleo. Incluso nuestros barcos submarinos nucleares tienen motores diésel de emergencia. Tenemos que encontrar otra solución. Me temo que no tenemos otra opción, general, intervino Render. De hecho, esta transición hacia las nuevas tecnologías debió efectuarse ya hace más de 30 años. Los estudios del Dr. Resnick demuestran que la temperatura del planeta ha sufrido un aumento mayor de 1 grado Celsius y continúa subiendo. Este incremento acelerado en la temperatura global provoca un aumento de más de 10 grados en el Polo Sur. Un aumento de 2 grados Celsius en la temperatura global del planeta es eminente en los próximos años. La humanidad puede sobrevivir a un cambio de 1 o 2 grados general, pero no más. Si la temperatura del planeta aumenta a 3 grados o más, el daño sería irrevertible. Aunque el eje de rotación terrestre permaneciera estable, lo cual es muy probable, los grandes glaciares del planeta continuarían derritiéndose a una velocidad cada vez mayor, hasta que la tercera parte de la Tierra que conocemos quede irremediablemente sumergida por las aguas oceánicas. Todo el clima del planeta se vería afectado y este calentamiento produciría un efecto bola de nieve. Las temperaturas globales se dispararían a niveles jamás antes vistos. Esto sería fatal para todas las formas de vida. Ninguna civilización es capaz de sobreponerse a un cambio de esa magnitud. La gente que sobrevive quedará aislada. Sería el retorno a la edad del bronce, sin gobierno, sin tecnología, sin medicina. Sería la vuelta a la barbarie. Comprendo su preocupación, director Render. Todos estamos alarmados por esta situación, pero es necesario tomar las medidas correctas. Si empezamos a implementar una transición de combustibles, ¿cómo vamos a impulsar nuestros vehículos y la industria? Comprenda que nuestros sistemas económicos dependen de la comunidad en la producción de combustibles y materiales. No podemos paralizar nuestra industria de un día para otro. Eso acabaría con la civilización antes de que el calentamiento del planeta lo haga. Es necesario cambiar los combustibles líquidos por hidrógeno, respondió Tom. Es la mejor opción. En cuanto a la industria, debemos utilizar la energía eólica y solar.
como se está haciendo en Dinamarca. Las plantas hidroeléctricas también son una tecnología que no nos permite aprovechar la energía geotérmica. Todo el transporte aéreo debe cambiar a motores de hidrógeno lo antes posible. Debemos obligar a las aerolíneas a que lo hagan de inmediato, que empiezan a sustituir sus motores uno por uno, pero que lo hagan ya. Si el plan resulta, quizá podemos estabilizar el calentamiento en solo 2 grados y salvar la humanidad y a nuestro modo de vida al mismo tiempo. Es un escenario utópico, respondió el general. Usted está hablando de modificar las leyes y desafortunadamente no se hace automáticamente. Pasarán años antes de que se apruebe una medida tan radical, si es que llega a aprobarse. Pero sinceramente lo dudo. Ojalá los políticos tuvieran la eficacia que nosotros tenemos en las Fuerzas Armadas. En caso necesario, nosotros solo requeriríamos de unos días para implementar esas medidas. Pero vivimos en una democracia. Desafortunadamente, esas medidas están en manos de los políticos. Este es un hecho lamentable, general, dijo Tom Rander. Quiero informarle que el vicepresidente conoce exactamente la misma información y según tenemos entendido, ya la ha comunicado al presidente. Estamos seguros de que van a tomar medidas energéticas al respecto. No existe otra solución y lo saben. Se está preparando una cumbre mundial entre científicos y jefes de Estado para reemplazar a toda la industria mundial o sustituir a su tecnología de petróleo por las nuevas energías retornables. El presidente mismo hará el anuncio en los próximos días después de hablar con los demás jefes de Estado. Me alegra escuchar que están tomando cartas en el asunto, respondió el general Thompson. Pero nuestras preocupaciones no terminan ahí. Aún tenemos el problema de la radiación solar. Uno de nuestros satélites ha sido inutilizado por completo y otro está muy dañado. Es probable que se convierta también en una pérdida total. Estos satélites cuentan cientos de millones de dólares. La seguridad de nuestra nación depende de que estemos preparados para protegernos de esa tormenta solar. ¿Qué nueva información tiene sobre el comportamiento del Sol? La sonda espacial SOHO ha estado registrando altas concentraciones de radiación, pero el campo magnético terrestre aún no está protegido. No podemos saber con seguridad cuándo se producirá la próxima llamarada, pero a juzgar por la actividad que muestra, es muy probable que sea en poco tiempo, respondió Render. La situación es muy delicada. Nuestros satélites están en peligro. ¿Qué hay de la radiación desconocida que reportaron? Permanece estable, general. No parece ser peligrosa para la vida, pero sospechamos que está debilitando la intensidad del campo magnético terrestre que, como sabemos, es nuestra única protección contra la radiación del Sol. Es imperativo que averigüemos su causa. Cuenten con recursos militares si es necesario. ¿Qué están haciendo para identificar la fuente? Aún no podemos determinar la fuente de la radiación, pero logramos aislar un sitio de alta concentración en la península de Yucatán. Necesitamos enviar a un equipo de científicos para estudiar y analizar esas concentraciones. Sin embargo, la agencia espacial no dispone de fondos que requerimos. Tendremos que esperar a los políticos. De ninguna manera, director Render, puntualizó el general Thompson. La seguridad de nuestra nación está en peligro. Es prioritario que identifiquemos esa fuente y la eliminemos de inmediato.
El campo magnético del planeta protege toda la vida sobre la Tierra y protege a nuestros satélites también. Reúna a su mejor equipo de investigadores para que se dirija de inmediato a localizar la fuente de esa radiación. Yo me encargo de que se les proporcione todo el equipo y los fondos necesarios para la investigación. Thomas Render comprendía perfectamente la gravedad del asunto. Si el general Thompson les iba a proporcionar el equipo y los fondos necesarios, no tenían problemas de trabajar al lado de los militares. No había tiempo que perder. De acuerdo, general, realmente lo vamos a necesitar en esta situación. Reuniré el equipo lo antes posible. Enterado, dijo el general. Por favor, envíe la lista de todo el equipo que necesitará. También quiero pedirle al doctor Resnick que continúe con las mediciones del deshielo de la Antártida y observen con todo rigor el desplazamiento del polo magnético. Enterado, respondió Resnick. Los tres personajes se despidieron. La situación es mucho más grave de lo que pensamos, Tom, dijo Sarah, que hasta entonces había permanecido en silencio. Si estos temblores empiezan a azotar el planeta, no habrá un solo sitio seguro en el mundo. Lo sé, Sarah. Tenemos que actuar con rapidez y presionar para que las leyes ambientales también lo cambien. No podemos seguir quemando los combustibles fósiles a este ritmo. Sabemos que día a día expulsaremos a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono. La naturaleza ya no es capaz de neutralizarlo por más tiempo. Tenemos que cambiar cuanto antes las fuentes de renovación de la energía. Todos debemos cooperar. Es la única alternativa que tenemos. Las industrias llevan años negándose a cooperar debido a los costos que representan el cambio tecnológico para ellos, dijo Sarah. Si continúan con esa postura, van a acabar con nuestra civilización. Así es, Sarah, dijo Tom, preocupado. Ambos salieron de la sala de conferencia y se dirigieron a sus respectivas oficinas a enlistar los preparativos para la expedición. El general Thompson informaba de la situación a William Sherman a través de una línea telefónica segura. Tenemos el informe completo, dijo el general. Las cosas se están complicando. Acabo de confirmar con la Casa Blanca que la próxima semana el presidente dirigirá a la nación para anunciar el cambio en las disposiciones gubernamentales para el uso de los combustibles fósiles. Está a punto de destinar gran parte del presupuesto nacional al desarrollo de la energía renovables. Por otro lado, tenemos un grave problema. El equipo ha detectado la radiación desconocida. Se está concentrando en el sitio donde apareció la tormenta. El campo magnético del planeta se está debilitando. Los satélites han sido gravemente dañados. Pon en marcha el plan, contestó Sherman. Localicen la fuente de radiación lo antes posible. Respecto al presidente, quiero que hables con él. Va a ser exactamente lo que yo diga. Es necesario que tomemos el control de inmediato. ¿Quién más conoce el informe? La estación de investigación en la Antártida, el personal de la NASA y la Casa Blanca. Es necesario que censures el informe. Razones de seguridad nacional, ordenó Sherman. Una vez que se haya ejecutado el plan, tendremos el control de la información. Por ahora, envía personal militar a la estación antártica. Habla con el director Render. El informe será clasificado. El general Thompson no perdió tiempo y se comunicó con Thomas Render para avisarle que había clasificado el informe. Al mismo tiempo, dio instrucciones para que un equipo de personal militar altamente entrenado saliera hacia el Polo Sur. Su misión,
tomar el control de la estación de investigación científica. Tom recibió la llamada del general Thompson y llamó a Sarah Hedges para que se presentara en su oficina. Sarah, el Pentágono ha consultado nuestro informe por razones de seguridad nacional. Van a enviar un equipo para clasificar toda la información. Ahora es secreto militar. No hables con nadie al respecto. Puede traernos graves problemas. Es una reacción bastante rápida. ¿Has hablado con el vicepresidente? Sí, hace un momento. Las negociaciones con los sindicatos fracasaron. La crisis energética es inminente.